Vamos a completar esta tabla para el refrigerante 134A, considerando que es una sustancia, bueno, es un sistema cerrado, simple y compresible, donde vamos a determinar en función de dos propiedades intensivas e independientes, que se ven aquí descritas en esta área de la pantalla, otras propiedades que dependan de ella. Vamos a arrancar entonces con este renglón de acá, donde se aprecia que la temperatura que tiene el 134A como sustancia pura es inicialmente menos 12 grados Celsius y una presión equivalente a 320 kilopascales. Vamos entonces a buscarlo en esta área de la pantalla, cuál sería entonces esa tabla que nos ayudaría. Ya aquí dejaríamos de ver el tema del agua porque pues no estamos hablando de la misma interacción de moléculas y como tal la identidad química cambia, ¿no? Y bueno, caminando un poco sobre estas tablas, vemos que para este caso, la que de pronto puede ayudarnos para esta situación está ubicada en esta región de acá. Si ven, refrigerante saturado 134A en función de la temperatura. Hay que tener en cuenta que como nos dan presión y temperatura, para poder definir entonces este estado, primero tenemos que ver tablas de presiones y según esto comparamos qué indicador de temperatura puede especificar si estamos en un estado de líquido comprimido, de líquido saturado, de mezcla, de vapor saturado o de vapor sobrecalentado. Bien, entonces en ese caso particular veamos que para el caso de presión, la tabla de presión, si no estoy mal, está acá abajo. Sí, esa está de acá. ¿Qué presión manejamos acá en el primer estado? 320 kilopascales, ¿lo ven? Entonces vamos a ubicar aquí 320. ¿Ya lo vieron? 320 kilopascales, ¿qué temperatura maneja? 2.46 grados Celsius. Entonces la temperatura de saturación para el primer caso, temperatura de saturación a 320 kilopascales es de aproximadamente 2.46 grados Celsius. Pregunto, menos 12 como temperatura del sistema, ¿es mayor o menor que esta temperatura de saturación? Es menor que la temperatura de saturación. Por tanto, esto es líquido comprimido. Por simplicidad podemos asumir que las propiedades del líquido comprimido quedarían especificadas con la del líquido saturado en la tabla de vapor. Entonces, aquí nos piden que calculemos en este proceso al volumen específico, ¿lo ven? ¿Qué volumen específico entonces tomaríamos? El que diga BF. Entonces, para 320, miren que el BF que tendría sería todo este número de acá, ¿lo ven? 0.000772. Ese es el que vamos a escribir acá. Y con eso especificaríamos el estado de ese primer renglón. Pasemos ahora al segundo. ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos una temperatura de ¿cuánto? 30 grados Celsius y un volumen específico de 0.065 metros cúbicos por kilogramo. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Evaluemos el volumen específico como líquido saturado para esa temperatura y revisemos también el líquido, el volumen específico del gas saturado a la temperatura que aparece en mención. Entonces en ese caso tenemos que ir a tabla de temperatura, ¿no? En el caso de tabla de temperatura para el 134, ¿qué temperatura era? 30, ¿no? Muy bien. Entonces miren, en 30 vemos que estas son las dos referencias para líquido comprimido, o volumen específico, perdón. Para líquido saturado y vapor saturado, entonces tendríamos 0.0008421. Y para vapor saturado tendríamos a 0.026622 metros cúbicos por kilogramo. Pregunto, ¿este número que está aquí es más grande que este de acá? 0.065 es más grande que 0.0008421. Entonces el volumen específico como líquido saturado es menor que el volumen que tengo en el sistema. Y ahora pregunto, ¿el volumen que tengo en el sistema 0.0065 es mayor que el que tengo en esta parte de acá? Sigue siendo menor, ¿no? Entonces aquí tendría que el volumen que tengo en esta región es menor que el de gas saturado. O sea que está en una región de mezcla, ¿no? Porque no supera a ninguno de los dos extremos. Entonces en ese caso particular lo que hay que definir es la presión, porque no nos hablan de calidad ni nada de eso en este problema. Entonces esta presión sería la presión de saturación.
para 30 grados Celsius, ¿qué presión de saturación manejamos? 770.64 kilopascales. Listo. Pasemos ahora al tercer renglón. Dice que es un vapor saturado y que tenemos una presión de 550 kilopascales. En ese caso, entonces, vamos a la tabla de presiones, ¿no? Ubicamos el valor de 550 y para la propiedad que nos piden calcular, que es la de volumen específico, vamos a utilizar aquella que tenga como referencia al vapor saturado, ¿no? Entonces, esta es equivalente a la que acompaña la presión en esta área de aquí. ¿Cuánto es el valor? 0.037408. Y bueno, como está en región de saturación, tendríamos la temperatura de saturación a 550. Esa sería 18,73. Listo. Por último, tenemos un estado con presión y temperatura como valores de propiedades intensivas e independientes. Lo de siempre, ¿no? Revisamos primero presión y comparamos con temperatura. Entonces, para 600, son 600, ¿no? ¿Sí ven que son 600? Entonces, para 600 kilopascales, ¿qué valor de temperatura tengo? 21,55, muy bien. Entonces, tengo que temperatura es igual a 21,55 grados Celsius. ¿Esta temperatura de aquí es mayor o menor que esta de acá? Es mayor, ¿no? Saturación. Entonces, si la temperatura que tengo en el sistema es mayor que la temperatura de saturación, el estado se llama vapor sobrecalentado. Entonces, lo que hago simplemente es dirigirme a la tabla de vapor sobrecalentado para el 134A como refrigerante. Entonces, es explorar aquí en esta área de acá, si ven que dice refrigerante sobrecalentado 134A. La presión que tengo acá es 600 kilopascales. Recuerden que aquí hay que pasar 600 kilopascales a megapascales. Listo, 0.6 megapascales, ¿no? Entonces, 0.6 megapascales sería entonces esta región de acá. Ven que aquí tenemos la presión medida acá en esta área en rosado, ¿lo ven? Listo. ¿Qué temperatura teníamos en el estado? Dice que son 60. Entonces, yo lo que hago simplemente es, ahora 60, ¿qué volumen tendría? 0,041389. ¿Lo ven? 0,41389. Esto está en metros cúbicos por kilogramo. Y miren que de una forma muy práctica hemos definido completamente sus estados termodinámicos referentes a la lectura de dos propiedades intensivas e independientes. No olvides suscribirte y darle like.